propuestas que se están presentando en relación a la llamada reforma electoral son de diversa naturaleza. Uno de los puntos más importantes es el relativo al llamado voto preferencial, que es el sistema que venimos teniendo hace varios años, que es contrario a la llamada lista cerrada, ¿no? La lista cerrada no permite el voto preferencial, sino que se atribuye a cada partido un número de escaños de acuerdo a su votación, y esos escaños se asignan siguiendo el orden establecido en la lista por cada partido, lo cual deja en manos de los partidos establecer ese orden y de esa manera determinar quiénes son los parlamentarios elegidos. El voto preferencial se introdujo como una manera justamente de democratizar la votación e impedir que las cúpulas dirigentes de los partidos establecieran con gran facilidad el orden de los parlamentarios a ser elegidos. Pero como bien sabemos, el voto preferencial ha generado también distorsiones. No ha sido tan democrático como se preveía, ha favorecido a las personas que tienen recursos económicos que les permiten hacer campañas millonarias y asegurarse la elección, y también a personas que tienen notoriedad o figuración como deportistas, personas de la televisión o incluso vedettes, lo cual evidentemente ha afectado la calidad del personal integrante del Congreso. En este tema yo creo que la fórmula que se plantea tiene que ser la eliminación del voto preferencial, pero al mismo tiempo el establecimiento de las elecciones primarias obligatorias en cada partido. De esta manera se regresa al sistema de lista cerrada, pero los partidos son los que mediante elecciones primarias determinan cuál es el orden de la lista, y de esa manera se logra la democratización. Sin elecciones primarias no va a ser posible una verdadera reforma electoral y una democratización. En relación al tema de la cifra repartidora, yo creo que ahí hay muy poco que cuestionar. La propia Constitución establece que en toda elección pluripersonal debe aplicarse el método proporcional. Claro, hay varios métodos proporcionales. El que nosotros aplicamos, llamándolo cifra repartidora, es el llamado método de Hunt. Hay otros, el método Hare, el método Sandlage, pero en realidad internacionalmente el método más prestigiado, más eficaz, es el método de Hunt, el método que nosotros aplicamos, porque garantiza la proporcionalidad, pero también favorece a los partidos más grandes, y de esta manera hay proporcionalidad, pero no hay fragmentación parlamentaria. Por lo tanto, yo creo que ese sistema debería mantenerse. Otro tema que es importante es el relacionado a las cláusulas o motivos de exclusión que unas recientes reformas legislativas establecieron en víspera de los últimos procesos electorales, y que pueden haber resultado excesivamente rígidas. Por ejemplo, la posibilidad de excluir candidatos presidenciales por otorgar dádivas o regalos en la campaña electoral. Evidentemente esto no debe ser permitido, pero la sanción no debiera ser la exclusión de los candidatos, que puede afectar la competencia, suponiendo que esto, por ejemplo, ocurra en la segunda vuelta, con lo cual se eliminaría uno de los candidatos y ya no habría propiamente elección. Lo que hay que hacer es sancionar a los partidos económicamente mediante el retiro de su subvención por el Estado, que a partir del 1 de enero del 2017 va a ser entregada a los partidos. Un cuarto tema está relacionado justamente con el financiamiento de los partidos. La ley de partidos estableció hace varios años el financiamiento, pero no para las campañas, sino lo que llamamos el financiamiento institucional, es decir, para entre campaña y campaña, durante 5 años, los partidos recibirían unas sumas de dinero para hacer labores de capacitación, para sus labores administrativas, para la preparación de dirigentes, etc. Pero no lo reciben en la campaña electoral, como por ejemplo ocurre en Europa. Creo que hay que dar ese paso y establecer un financiamiento de los partidos para las campañas electorales, de modo de limitar el ingreso de recursos privados a los partidos
sobre todo, por ejemplo, para la contratación de programas de televisión, en los cuales debería regir únicamente la franja electoral, pero a cambio de que los partidos reciban financiamiento público para desarrollar sus campañas electorales. Creo que ese es otro tema sumamente importante. También hay, y eso es un tema más procesal que de fondo, hay que ampliar los plazos. Como hay una serie de posibilidades de plantear impugnaciones, tachas a los candidatos, en la última elección se ha visto que los plazos han sido muy angustiosos, ¿no? Porque los candidatos al Congreso se inscriben apenas 60 días antes de la elección y los candidatos a la presidencia 90 días. Esos plazos deben ampliarse, como ya existieron anteriormente, a 120 días para los candidatos presidenciales y a 90 días para los candidatos al Congreso. De este modo, los jurados electorales tendrían tiempo suficiente para resolver con antelación las tachas que pudieran ser presentadas, ¿no? Creo que básicamente estos son los temas que deben abordarse en el materia electoral. Habría un tema adicional que yo sé que es muy polémico, pero la opinión que yo tengo desde hace mucho tiempo es que una grave distorsión del proceso político ha sido la admisión de partidos políticos regionales. Eso es lo que ha debilitado a los partidos nacionales. Yo sé que es difícil dar pie atrás, pero habría que pensar en la posibilidad de que solamente los partidos nacionales puedan estar registrados como tales, salvo el caso de las elecciones locales, municipales, que pueden admitir la presentación de listas incluso independientes. Pero creo que la coetaneidad de partidos regionales y de partidos nacionales ha debilitado a estos últimos.